Hola amigos, en este video les voy a hablar acerca de los carbohidratos. Los carbohidratos también son llamados hidratos de carbono o glúcidos, como lo observamos aquí, y son compuestos aldehídicos o cetónicos polihidroxilados, formados básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Aldehídicos porque tiene el grupo funcional aldehído y cetónicos porque pueden tener el grupo funcional cetona. Adicionalmente tienen muchos grupos OH en su estructura que también son llamados grupos hidroxilos. Y únicamente o básicamente están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. La mayoría responden a la fórmula general CnH2O a la N, por eso se les denomina carbonos hidratados. Y la principal fuente de los carbohidratos son los vegetales, donde ellos se producen por medio de la reacción de la fotosíntesis, donde se mezcla el dióxido de carbono con el agua en presencia de luz solar y produce el carbohidrato C6H12O6 más oxígeno que se va al ambiente. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? Los carbohidratos los podemos clasificar en tres grandes grupos, que son los monosacáridos, que están constituidos por una osa. Tenemos los oligosacáridos, que están constituidos por 2 a 10 osas o 2 a 10 unidades sacáridas. Y tenemos los polisacáridos, que están constituidos por más de 10 osas o de 10 unidades sacáridas. A su vez, los monosacáridos se van a clasificar según el número de átomos de carbono que tengan en su estructura. Por ejemplo, los que tienen 3 carbonos se les va a llamar triosas. Los que tienen 4 carbonos se les va a llamar tetrosas. Los que tienen 5 carbonos, pentosas. 6 carbonos hexosas y 7 carbonos heptosas. Los oligosacáridos, habíamos dicho que estaban constituidos por 2 a 10 unidades sacáridas, pero los más importantes desde el punto de vista nutricional son los que están constituidos por 2 unidades sacáridas que se llaman disacáridos. Y dentro de estos podríamos resaltar la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa es el azúcar de mesa que se saca de la remolacha azucarera o de la caña de azúcar, y ella está constituida estructuralmente por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. La lactosa es el azúcar de la leche, y este disacárido está constituido por una molécula de glucosa más una molécula de galactosa. Y a su vez la maltosa está constituida por 2 moléculas de glucosa, es el azúcar de la malta. Cuando los cereales se colocan a tostar, a ellos se les agrega un poco de agua por hidrólisis y se cortan los almidones en parejas y quedan 2 moléculas de glucosa, lo que se conoce como maltosa. Por último tenemos los polisacáridos, que están constituidos por más de 10 unidades sacáridas en fila. Dentro de estos tenemos el almidón, que es el carbohidrato de mayor consumo mundial, que está constituido por largas cadenas de glucosa y sus enlaces son de tipo alfa, los enlaces glucosídicos. Tenemos el glucógeno, que también este es un carbohidrato de almacenamiento que se almacena en nuestro cuerpo, en el músculo y en el hígado, y también son largas cadenas de glucosa, sus enlaces son de tipo alfa. Y tenemos la celulosa, que es largas cadenas de glucosa también, pero sus enlaces son de tipo beta. Así que nosotros no lo podemos digerir, y esto hace parte de lo que se conoce como fibra dietaria, fibra de la dieta. Los polisacáridos a su vez pueden ser homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos están constituidos por unidades repetidas de un mismo monosacárido, como por ejemplo tenemos el almidón, que está constituido por largas cadenas de glucosa únicamente. Tenemos el glucógeno, también largas cadenas de glucosa, y la celulosa, también largas cadenas de glucosa, constituidos por un solo monosacárido. Adicionalmente tenemos los heteropolisacáridos, que estos están constituidos por unidades repetidas de 2 o más monosacáridos diferentes. Ejemplos de estos tenemos la heparina, la pectina, el agar-agar y las gomas. Según su grupo funcional, habíamos dicho que los carbohidratos podían tener el grupo aldehído o el grupo cetona, como lo vemos aquí. Este es el gliceraldehído, tiene el grupo funcional aldehído, y tenemos la dihidroxiacetona, que tiene el grupo cetona. Siempre vamos a diferenciar, el aldehído siempre va a estar en el carbono número 1 y la cetona siempre va a estar en el carbono número 2. Lo importante es que cuando el carbohidrato tiene el grupo funcional aldehído, se le va a llamar genéricamente aldosa, dándole la terminación osa de los carbohidratos. Y si el carbohidrato tiene el grupo cetona, se le va a dar la terminación osa también, entonces se va a llamar cetosa. Entonces los aldehídos aldosas y las cetonas cetosas. Los carbohidratos también presentan isomería óptica, y una de las principales es los enantiómeros, que son isómeros, que son imágenes especulares.
Para recordar, los isómeros son compuestos que tienen igual fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Entonces, cuando hablamos de imágenes especulares, estamos viendo que esto es un espejo aquí y este es el reflejo de este carbohidrato. Aquí se van a formar dos isómeros que son la D-eritrosa y la L-eritrosa. ¿Cómo vamos a diferenciar nosotros esto? Mirando el grupo hidroxilo del penúltimo carbono. Si el grupo hidroxilo del penúltimo carbono se encuentra a la derecha de la estructura, este es el penúltimo, el que está antes del último, entonces le vamos a poner la letra D al inicio. Si el grupo hidroxilo, por el contrario, se encuentra a la izquierda de la estructura, del penúltimo carbono se encuentra a la izquierda de la estructura, le vamos a poner la letra L. Entonces, los isómeros especulares son enantiómeros y se forman dos isómeros que son el D y el L, dextroeritrosa y levoeritrosa. Aquí tenemos una de las reacciones más importantes que sufren los carbohidratos, que se llama la reacción de formación de miacetales. Y esa reacción la vamos a definir como cuando un átomo de una molécula reacciona con otro átomo de la misma molécula. Y lo que ocurre es una reorganización de la estructura del carbohidrato, sigue siendo el mismo compuesto. Entonces lo que ocurre aquí es que el OH del grupo hidroxilo, del penúltimo carbono, se rompe este enlace. Este hidrógeno va a reaccionar con este oxígeno y va a formar un grupo hidroxilo. Y este oxígeno que queda libre va a formar otro enlace con este carbono. Y entonces va a cerrarse el anillo, va a pasar de la estructura de Fischer a la estructura de Howard. Y esta estructura adicionalmente se llama pirano. Así que cuando la glucosa está en esta estructura, se va a llamar glucopiranosa. Glucopiranosa.